¿Qué onda, amigos? Aquí saludando a su amigo Tona y hoy vamos a hablar sobre islas humanas, porque creo que todos tenemos que ver con las islas, porque al hacer un prototipo de mundo dentro de un mundo, estar en pantallas así obsesionados hora tras hora tras hora, creo que tenemos algo que ver con las islas, con los prototipos de mundo, con los encuadrados, con los encapsulamientos de la realidad. Y vamos a ver que las islas son en realidad, digamos que los deseos humanos. Los deseos y el ser humano significan dentro de la isla pues la conciencia o digamos lo que comprendemos del mundo. Entonces, ¿cómo el arte también tiene o utiliza esa esencia que es encapsular, encuadrar una realidad? Entonces, esas islas son en sí, su carácter fundamental, su carácter interno son climas específicos, son islas climáticas, ¿no? Cada isla dentro tiene una idea, una atmósfera, un clima también, y fuera del otro clima. Entonces hay tres tipos de isla. Está la isla absoluta, que es totalmente aislarse de la realidad. Y vemos que dentro de esas ideas se vislumbra siempre lo técnico o por qué encasillar una realidad, objetos o idea en una estructura técnica, ¿no? En un aislante hecho por seres humanos, por el conocimiento humano, por las técnicas humanas. Entonces las islas absolutas, que son aislarnos completamente del exterior, como por ejemplo una nave espacial, como por ejemplo un submarino que está aislado del agua. La nave espacial está aislada de un espacio vacío, por un carro, un automóvil que está aislado, su clima interior. Su clima interior también es importante, ¿no? Porque dentro del carro puedes poner clima frío o clima caliente. Estas islas absolutas son importantes en el aspecto que son el extremo del aspecto técnico o del desocultamiento del mundo, del descubrimiento del mundo, del desplegamiento. Son claves porque son el extremo, ¿no?, de esa idea. No te puedes dar el lujo de ir al espacio y no comprender del oxígeno que necesitamos para vivir, del alimento, del sustento, cómo producir lo que necesitamos para vivir en el espacio. Así que tenemos que comprender todo y cada uno de los aspectos naturales, ¿no? Cómo producir trigo en 3 semanas en el espacio, con qué sustrato, el agua, qué tanto de agua, qué tanto de humedad, qué tanto de esto, el oxígeno, qué tanto. Entonces es el extremo, ¿no? La isla, el siguiente tipo es una isla, una isla climática, una isla o atmosférica, que es agarrar una planta y llevarlo a un espacio interior y reproducir sus necesidades climáticas, otra vez la humedad, el alimento o la materia orgánica, que son los invernaderos, ¿no? El tipo de estos son los invernaderos. Vemos cómo durante el siglo de la expansión europea, varios personajes europeos hacen un invernadero de plantas exóticas de América. Entonces se llevan el tabaco, incluso lo reproducen en invernaderos. Y esa isla es de ese tipo técnico que en sí, lo que necesita en sí, lo reproduce en otro espacio diferente. La tercera isla son las islas humanas. Estas islas humanas, vamos a caminar un poquito para acá. Estas islas humanas nos dan el carácter, pues es todo lo que tiene que ver con el ser humano.
Entonces, ah, vamos a situarnos primero en la sabana africana. La sabana africana donde ciertas claves que pudieran ser repetidas o insignificantes se vuelven claves para ser un ser humano, para ser diferente a los animales. Entonces la primera diferenciación, digamos, es la quiropráctica. Es tener una mano útil. El ser humano agarraba al principio y veía un animal que se quería comer, ¡fua!, lo arrojaba. Esta mano es útil ahora, esa mano es una herramienta, la primera herramienta del ser humano. De ahí se derivó en las herramientas como el cuchillo, hacer algo filoso, algo cortante, incisivo, que haga una perforación, un adentramiento, una desplegación o un clarecimiento de lo interior, que es en sí el pliegue, ¿no? Como esta manera de ver es solo humana y que hace énfasis en el carácter humano específico. De ahí se derivan los sonidos o el lenguaje, como los lenguajes dentro de un grupo se van haciendo, digamos, por una aceptación general. Esto se va a llamar mano. Eso se va a llamar piedra. Eso se va a llamar camino. Dentro de aquí se va a llamar músculo, se va a llamar tendón, hueso, cartílago. O sea, cómo se va esclareciendo el mundo y cómo se van desarrollando los lenguajes o las maneras de comprenderla. Cómo llegamos a una casa y empezamos a escuchar sonidos de regaños de los papás a los niños, de órdenes que dan las mamás a los niños, de que no hagas esto, de risas, de juegos de niños, de llantos, de muchos tipos de sonidos. Actualmente pues está la cultura ya inmersa en los sonidos, la música, ¿no? Entonces los sonidos hacen un juego específico en cada clima, en cada isla climática humana, ¿no? Entonces también en los discursos políticos escuchamos sonidos de resentimiento, de odio, de amor, digamos que de poesía, de algo hermoso, bello. Entonces ese es el siguiente clima, que diga carácter o clave de los climas humanos, de las islas humanas. La tercera es el útero expandido, el útero que otorga seguridad a un niño, después se vuelve hacia afuera con técnicas específicas como por ejemplo el cuidado maternal de ciertas sociedades, ¿no? La seguridad que otorga la madre expandida en, digamos, sistemas de seguridad sociales, que es el seguro médico, el seguro de vida, el seguro de alimentación, de vivienda. Este uterotopo o pensamientos de los úteros hacen al ser humano cómo va construyendo la cultura. ¿Por qué? Porque la cultura también es un cierto aseguramiento humano. El siguiente, que es derivado de este, es el confort. El confort hace un énfasis en cómo vivir tranquilamente, pacíficamente, sin tener daños del exterior. Es decir, los seres humanos buscamos siempre un confort, vivir alimentado, nuestros sistemas digamos, los seguros de vida, ser claros cada vez más que tanto tenemos posibilidades, no hacer ejercicio, digamos, para vivir saludable. El siguiente clima clave es
del conocimiento, de la verdad, de la sabiduría. Hay grupos específicos que han sabido que las sociedades se rigen por climas. Este es el secreto de los curas, de los sacerdotes, de los magistrales, de los que saben cómo se climatizan y cómo reproducir esas ideas de seguridad. Digamos que después se va proyectando más al astronauta, al matemático, al físico, al químico, al científico, y esas sociedades se van haciendo aisladas o separadas del grupo de los demás, ¿no? Entonces estos se vuelven elitistas, se vuelven clasistas. Entonces parte de los nuevos climas que podríamos saber o proyectar en las sociedades son sociedades de conocimiento de la verdad, abiertos, sociales, no cerrados. El siguiente clave humana la vamos a llamar del trabajo. Me faltó el de los celos, los eros, las energías eróticas, de los celos. Estos son importantes porque todo tiene que ver con cómo nos relacionamos unos con otros, deseando, queriendo, enamorándonos. Entonces, digamos que esas energías, si las liberáramos todos, sería un caos, sería pues lleno de violencia, ¿no? Porque todos tal vez se pelearían por poseer a alguien, ¿no? Por el amor de alguien. Entonces las sociedades tienden a hacer reglas dentro de esas energías. No desear a la mujer de tu prójimo, no desear el carro de tu vecino, no desear la casa, el estilo de vida. Entonces esas energías se van moldeando, ¿saben? Hay una filosofía del ganador que se puede reproducir y hay una filosofía del perdedor, ¿no? Esas energías son importantes porque van en sí, existen y se van dando en una sociedad tal, ¿no? Bueno, la siguiente, y de ahí se derivan muchos sentimientos. Se deriva, digamos, todos los compendios de Freud de sexualidad, de deseo, del complejo de Edipo, de varios problemas sexuales de las personas. De ahí vamos con la cooperación, con las claves humanas del trabajo, del esfuerzo, de las tareas que cuando nacemos tenemos ciertas tareas que realizar, de niños, de jóvenes, de grandes, y esas tareas se van convirtiendo en digamos atletismo. ¿Cómo surge el atletismo? Gracias al trabajo diario, al esfuerzo, que ya no es digamos natural, sino que es exagerado, ¿no? Que es apartado de las sociedades. El atleta está preparado para los daños del exterior, las guerras. Entonces se vuelven características de guerras bélicas, de estrés. Estamos estresando cada vez más nuestros pensamientos, tratando de ser fitness, tratando de ser atléticos, tratando de responder a cuestiones de estrés, como por ejemplo anotar un gol o anotar una canasta o brincar 3 metros o correr a máxima velocidad, el mejor, ¿no? Las competiciones. Entonces este estrés es autógeno, se produce dentro de nosotros mismos como sociedades. La siguiente es los muertos. Nosotros tenemos climas de los antepasados. Los antepasados viven en nosotros. Nos están platicando cosas con las tradiciones, con las costumbres, con los usos. Nos están diciendo cómo ellos pudieron sobrevivir en el tiempo, cómo pudieron sobrevivir a esto.
Dice, no, pues vamos allá y vamos a matar un venado y lo vamos a hacer barbacoa y vamos a sobrevivir. O vamos a agarrar camarón aquí en estas aguas, hacemos caldito y sobrevivimos. Entonces eso es lo que nos están diciendo en realidad. De ahí son las reglas más específicas como sociedades, que son las constituciones o el normos. Esas reglas que nos ponían, hay cierto grupo de personas que los protege y los asegura. Son los soberanos, los primeros que te pueden amenazar de que si no haces esto te voy a meter al bote, hermano. Hazlo porque si no te voy a meter al bote. Aquí está, mira, esta regla la hizo aquí el abuelito así, y si no la haces, pues te vamos a meter al bote. Entonces ellos, su manera de ver el mundo es servir y callar. Entonces estos climas ya están, digamos, rutinizados, ¿no? Que son vaciados en su contenido. Seguimos reglas que tal vez ni siquiera están vigentes ahora. Reglas que no tienen ya vigencia, ya no tienen, que tuvieron caducidad, ya están petrificados en el tiempo. Tenemos que hacer reglas, climas nuevos, climas de nuevos conocimientos, de nuevos saberes. Todos estos climas, todos estos, digamos, claves de las islas humanas, no se dan una así, sino se van dando a partir de una a otra, y así es como verificamos que todas las sociedades están regidas por esas, digamos, arquitecturas. Por eso en el siguiente video vamos a hacer una revisión de la arquitectura de las espumas, porque vamos a ver que cada esfera individual se va haciendo, digamos, una especie de conglomeración de esas esferas hasta convertirnos en espumas que por imitación, por la misma arquitectura isleña del ser humano, se van haciendo espumas. Entonces en el siguiente video vamos a hablar de la arquitectura, cómo los contenedores de esas espumas, cómo se van a ir moldeando las casas, cómo va a vivir una esfera y otra esfera, que es una familia y otra encima de otra, y hacer hacia arriba estructuras, edificios enormes, o cómo vamos a contener todas esas espumas en estadios, en lugares públicos. Vénganse, compas, vamos para acá. Cuando entendamos estas claves humanos, podríamos entender cómo los diseñadores crean climas artificiales totalmente, han sido diseñados, sonidos también que nosotros los tenemos como verdaderos, pero en realidad han sido diseñados por algo, por alguien. Pero eso lo veremos en el siguiente video, hermanos. Así que vamos a aventarnos un clavadito. Pues vamos a ver qué pasa.